Volviendo a la Biblia. Dios les bendiga, estimados hermanos. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Es un placer para su servidor estar nuevamente transmitiendo en esta ocasión para estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes y en compañía de nuestro hermano Luis Adriano Barros. Hermano Luis. Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos aquí para continuar dando revisión y repaso a ciertas afirmaciones que nuestro hermano Salvador, si no me equivoco el apellido, Lorenzo Estrada, ¿sí? Él predica en El Paso, Texas, y bueno, vamos a continuar examinando objetivamente, presentando allí la evidencia acerca de otras declaraciones de índole doctrinal públicas que están allí publicadas en YouTube que ha hecho nuestro hermano Lorenzo. Así es, hoy nos vemos en la necesidad de responder con claridad y firmeza a enseñanzas que contradicen la verdad de la palabra de Dios. No tomamos esta tarea a la ligera, pero como seguidores de Cristo estamos llamados a contender por la fe una vez dada a los santos, como dice Judas en el versículo 3, y desde luego a reprender con amor, pero también con verdad, aquellas doctrinas que desvían a la iglesia del camino recto. La Escritura nos instruye a examinarlo todo y retener lo bueno, allá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 21. Pablo exhortó a Timoteo a predicar la palabra con paciencia, pero también con doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque vendrían tiempos en que las personas se apartarían de la verdad y seguirían maestros conforme a sus propias concupiscencias, como dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4. Estamos en esos tiempos y por amor a la iglesia del Señor, debemos advertir con claridad sobre las enseñanzas que desvían del evangelio verdadero. El hermano Salvador Estrada ha promovido una doctrina que contradice las escrituras. Esta enseñanza de la preexistencia de las almas es peligrosa y da pie a muchas otras doctrinas que pueden llevarnos lejos de la palabra del Señor. Quizás algunos piensen que este tema no es importante, ¿verdad? Pudieran pensar que es un tema pues de opinión, ¿verdad? Que no es como para hacer una respuesta pública. Sin embargo, permítame decirles, hermano Luis, por qué es importante estudiar esta doctrina, sobre todo responderla a la luz de las Escrituras. En primer lugar, la doctrina de la preexistencia de las almas distorsiona la doctrina de la creación. Ese es el primer efecto. Dios crea el alma, ¿verdad? Y vamos ahorita a analizar los pasajes bíblicos, pero cuando enseñamos esta doctrina de la preexistencia de las almas, entonces tenemos que concluir otras cosas. Es decir, que el alma no dependería directamente de Dios, sino de un orden preestablecido. Esto lleva a una visión panteísta o emancionista, donde el alma es vista como parte de una sustancia divina eterna. Y esto minimiza la soberanía de Dios como creador y puede llevar a una visión pues totalmente impersonal de la vida del hombre, de la vida humana sobre todo. En segundo lugar, introduce la idea de la reencarnación o el karma, ¿sí? Porque la Biblia enseña que el ser humano vive una sola vez y luego enfrenta el juicio. Pero muchas doctrinas que enseñan la preexistencia del alma la relacionan con la reencarnación, argumentando que el alma debe pasar por múltiples vidas para alcanzar la perfección. Si las almas existiesen antes de nacer, algunas personas podrían creer que las dificultades de la vida son el resultado de pecados cometidos en una vida anterior, como el concepto de karma en el hinduismo o el budismo. Esto socava la doctrina del pecado y también la necesidad del sacrificio de Cristo. En tercer lugar, reduce la necesidad de la redención en Cristo. La Biblia deja claro que la humanidad necesita la redención en Cristo Jesús a causa de sus pecados, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23 y Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Si las almas existen antes del nacer, antes de que el hombre pues sea formado en el vientre de su madre,
pues algunas teologías sugieren que los humanos están en la tierra para cumplir una misión o expiar faltas que se cometieron en el pasado. En lugar de confiar en la obra redentora de Cristo, la gente podría pensar que su vida es simplemente un proceso de purificación personal para evaluar espiritualmente, lo cual se basa, pues, obviamente en el gnosticismo y no tanto al cristianismo bíblico que tenemos en las Escrituras. En cuarto lugar, la preexistencia de las almas. Esta doctrina debilita la responsabilidad moral del ser humano. Cada persona es responsable de sus acciones en esta vida y será juzgada por ellas, como dice 2 Corintios en el capítulo 5, en el versículo 10. Si las almas existieron antes de la vida terrenal, algunos pueden creer que las circunstancias actuales son simplemente el resultado de eventos de una vida anterior. Esto lleva a una mentalidad fatalista o determinista, donde las personas justificarían el sufrimiento o la maldad como un destino sobre todo predeterminado. La Biblia enseña que cada persona es responsable de sus decisiones en esta vida y que la gracia de Dios está disponible para todos. En quinto lugar, la doctrina de la preexistencia de las almas puede llevar a una falsa espiritualidad y esoterismo. La sabiduría y el conocimiento provienen de Dios y su palabra, según Proverbios capítulo 2, versículo 6. Muchas enseñanzas sobre la preexistencia del alma están ligadas a corrientes esotéricas como el gnosticismo, la teosofía y el misticismo oriental, que promueven la idea de un conocimiento secreto sobre la vida interior de cada alma. Esto puede desviar a los creyentes hacia prácticas ocultistas y espiritualistas ajenas a la palabra de Dios, como la astrología, la canalización de vidas pasadas o la comunicación con seres espirituales. En sexto lugar, la doctrina de la preexistencia de las almas desvía la atención del evangelio y de la esperanza en Cristo. La Biblia nos enseña que la esperanza que tenemos los cristianos se centra en la vida eterna con Cristo y no en un supuesto pasado preterrenal, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 14, versículos 2 al 3 y Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Al enfocarse en la idea de que el alma proviene de un estado anterior, pues esta doctrina desvía la atención del creyente de la promesa de la resurrección y de la vida futura en Cristo. Puede hacer que las personas se obsesionen con descubrir ese supuesto propósito cósmico en lugar de enfocarse en la relación con Cristo y en su llamado a una vida de santidad. Entonces, es seria esa doctrina de la preexistencia de las almas y debemos tener mucho cuidado, y es por eso que el hermano Luis y su servidor pues nos hemos tomado el tiempo para responder a esta doctrina que nuestro hermano Salvador Estrada pues ha promocionado, ¿verdad?, en sus predicaciones, sobre todo en esta predicación que estuvimos analizando anteriormente, ¿verdad?, que hablaba acerca de otro error doctrinal pues bastante lamentable. Es importante, hermano Luis, aclarar que no respondemos con odio ni con un ataque personal, porque la Escritura nos llama a hablar la verdad en amor, ¿verdad?, como dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 15. Nuestro objetivo no es destruir personas. Nuestro objetivo no es atacar o destruir el ministerio de Salvador Estrada, ni tampoco estamos promoviendo que usted deje de amarlo o que no lo respete o que se aleje de él hablando pestes de su persona. No, por el contrario. Usted es uno de los que nos está escuchando, y si usted ama con todo su corazón a nuestro hermano Salvador Estrada, pues debería tomarse el tiempo, si usted sobre todo lo conoce personalmente y hasta es su amigo, pues para indicarle, ¿verdad?, este error y para que públicamente pues se retracte de eso, ¿verdad? Porque lamentablemente pues ese error se publicó, ¿no, hermano Luis? Se publicó y es de conocimiento pues de todo el mundo, al menos de todas las personas que visitan el canal, pero que pues está ahí con la pretensión precisamente de que todo tipo de personas, al menos los de habla hispana, pues escuchen ese mensaje y de esta manera pues reciban esa doctrina. Entonces,
No queremos destruir a nadie, sino exponer el error y conducir a la verdad a quienes han sido confundidos o a quienes han creído, ¿verdad? Por ignorancia o por no poner atención o incluso por amistad, pues a quien ha creído esa doctrina que nuestro hermano publicó. Pablo corrigió con firmeza al apóstol Pedro cuando se apartó de la sana doctrina en Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 14, pero lo hizo por amor a la verdad. De la misma manera, seguimos el mandato de reprender con mansedumbre a aquellos que se apartan de la verdad. Pero si Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, pues eso nos llena de gozo y de alegría. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 25. Así que a quienes han sido influenciados por esta enseñanza errónea, les animamos a volver a la Escritura, a volver a la Biblia y a examinar con diligencia si lo que han oído está en línea con la sana doctrina, como aquellos hombres de Berea en Hechos capítulo 17 en el versículo 11. Desde luego a nuestro hermano Salvador Estrada le instamos con todo respeto, pero con toda seriedad, a arrepentirse y a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Nadie está por encima de las Escrituras. Nadie está por encima de la sana doctrina. Si hay disposición para corregir el error y volver al evangelio verdadero, habrá gracia y restauración, paz, unidad, refrigerio. Refrigerio del cielo, sin duda alguna, para cuando andamos todos en comunión, caminando en la verdad. La iglesia del Señor es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 15. No podemos tolerar, hermanos, doctrinas que distorsionan el evangelio de Jesucristo. Así que les exhortamos, mis estimados, amados hermanos, a permanecer firmes en la fe, a discernir con sabiduría y a no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4 en el versículo 14. Mantengamos nuestros ojos en Cristo y en su palabra, porque solo en Él está la verdad que nos hace libres. Juan 8:32. Hermano Luis. Sí, tenemos en las Escrituras, en los Evangelios, en el resto del Nuevo Testamento, ejemplo de cómo Jesús y los apóstoles tuvieron que hacer correcciones, inclusive Jesús a sus discípulos, y tenemos el caso de Pablo con Pedro, y Pablo dando nombres, especificando a personas como Himeneo, Alejandro, que estaban predicando, enseñando una falsa doctrina. Así que tenemos ese ejemplo allí y el fin, el propósito, la intención, la motivación es corregir con amor y gracia, misericordia a aquellos que puedan estar influenciados con estas enseñanzas que públicamente fueron dadas y luego publicadas a través de un canal de YouTube. Y a través de esos medios, pues llega a hermanos, a muchos hermanos y a gente inconversa. Entonces, siguiendo ese ejemplo, estimados hermanos, estamos aquí para dar repaso, revisión a esto y ustedes puedan escuchar la otra cara de la moneda, la otra parte, y ustedes teniendo pues ya las dos, la parte y la contraparte, puedan hacer un juicio, un justo juicio y concluir pues qué entendimiento, qué explicación está apegado a las Escrituras. El error, hermano Lorenzo y estimados hermanos, siempre tiene efectos, ¿verdad? Efectos y consecuencias. Entonces, hay que estar alertas, pendientes e indicarlos para saber si uno está o no influenciado, leudado por ello. Entonces, por eso este ejercicio es bueno, es necesario cuando hay estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas. En el video pasado, con respecto al hermano Salvador, tratamos de cómo él niega la personalidad eterna
de la segunda persona de la Trinidad del Verbo. Eso lo vimos el domingo pasado y básicamente esa falsa enseñanza niega no solamente eso, sino también la Trinidad, que es doctrina del Nuevo Testamento. En el día de hoy, hermano Lorenzo y estimados hermanos, vamos a dar un repaso acerca de el alma. Y van a escuchar ustedes ahorita, cuando termine, van a escuchar precisamente lo que el hermano Salvador declaró, expuso, enseñó, afirmó como, como, como dogma bíblico acerca del alma. Entonces, ustedes escuchen, les invitamos a que se queden, escuchen y luego oigan el repaso que daremos al respecto. Hermano Lorenzo. Así es, vamos a escuchar entonces lo que dijo el hermano Salvador Estrada con respecto a este tema que vamos a estar analizando. Vamos a otra vez hacer lo mismo, vamos a poner el video y vamos a dejar que corra toda la explicación y posteriormente ya estaremos haciendo comentarios al respecto. No vamos a estar citando pedacitos, ¿verdad? No vamos a estar citando pedazos, así que le pedimos que usted ponga mucha atención a lo que va a decir el hermano para que quede ahí en su mente, ¿verdad? Lo tenga presente para que usted vea lo que vamos a explicar, si realmente estamos contestando a esa doctrina o no, ¿verdad? A la luz de las escrituras, desde luego. Entonces, vamos a escuchar el video. Adelante. Encarnación técnicamente significa la acción de vestirse de carne. Es como el alma nuestra. Y Dios es el Padre de las almas. Y nosotros como almas, primero estuvimos en la mente de Dios. Y luego Él nos engendró almas en la eternidad. Y luego Dios trabaja, hermanos, o nos hace pasar por un proceso que de una manera milagrosa Dios toma el alma invisible, aquello que pertenece solo a lo espiritual, y la pone dentro del vientre de mamá. ¿En qué momento? Yo no sé. Yo digo que desde que se comienza a gestar la vida. Y esa alma que Dios pone en el vientre de mamá comienza con el proceso de vestirse de carne, encarnarse. Y al tiempo requerido, a los 9 meses más o menos, salimos de mamá, salimos del vientre de mamá, salimos almas vestidas de carne, almas encarnadas. Muy bien, pues ahí está lo que dijo nuestro hermano Salvador Estrada, ¿verdad? Cómo Dios tiene almas o engendra almas en la eternidad, ¿verdad? Y esas almas pues son puestas, ¿verdad? En el momento de la concepción, son puestas por Dios ahí, aunque el hermano por ahí dice que no sabe en qué momento. Pero lo que sí dice con toda claridad es que en la eternidad Dios engendra almas y después las pone al momento de la concepción. Yo no sé si el hermano comprende realmente lo que está diciendo, si lo escribió o lo leyó por ahí, no sé si lo entiende realmente, pero hay de por sí ya algo contradictorio ahí, porque ya nos ha dicho que esas almas fueron engendradas en la eternidad y luego nos dice que son puestas en el momento de la concepción, pero al mismo tiempo dice que no sabe en qué momento Dios pone las almas en la concepción. Pero en esa ignorancia, el hermano ya ha declarado que las almas son preexistentes, ¿verdad? Ya nos ha dicho que están antes de que el hombre pues, sea engendrado y que Dios las pone ahí, ¿verdad? Esta doctrina de la preexistencia de las almas ha sido sostenida por diversas tradiciones filosóficas y religiosas a lo largo de la historia. En esta ocasión vamos a explorar el significado de esa doctrina, su desarrollo a lo largo del tiempo
sus principales exponentes y finalmente pues presentaremos una refutación bíblica a esa doctrina. Entonces, hermano Luis, partamos por el hecho de qué es eso, qué es la preexistencia de las almas, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Hermano Luis, nos explique por favor qué es la preexistencia de las almas. Bueno, Salvador ha definido esto según su enseñanza. Dice aquí literalmente que Dios engendró las almas, las creó en la eternidad. Es lo que ha dicho Salvador, hermano Lorenzo, de que las almas de aquellos que serán humanos, hombres, personas terrenales, llegan a existir antes de que tales personas, tales humanos, lleguen a estar en la tierra. Entonces, básicamente, la preexistencia de las almas es que Dios las creó antes, en la eternidad pasada. ¿No, Lorenzo? Efectivamente, ¿verdad? La preexistencia de las almas es la creencia de que el alma existe antes de su encarnación en un cuerpo humano. Y exactamente lo que nuestro hermano Salvador Estrada ha dicho en su predicación. Esta idea implica que el alma tiene una existencia previa antes de unirse a un cuerpo físico en el nacimiento. Y pues nuestro hermano Salvador ha sido muy claro. O sea, no lo estamos malinterpretando, no estamos sacando de contexto sus declaraciones, sino que ha sido sumamente claro en mostrar que al menos en su predicación, pues él expone esta creencia, ¿verdad?, de que el alma existe antes de su encarnación en un cuerpo. Entonces, vamos a empezar primero diciendo cuál es la historia de esta doctrina y quiénes son los promotores de esta doctrina. Y obviamente cuando investigamos en la historia, ¿a dónde nos lleva esta doctrina? Pues nos lleva primeramente al platonismo y a la filosofía griega. ¿No es así, hermano Luis? Así es. Entonces, Platón, que viviera en el 427 al 347 antes de Cristo, defendió la idea de la preexistencia del alma en varias de sus obras que él escribió. Por ejemplo, en Pedón argumenta que el conocimiento es reminiscencia, lo que implica que el alma ha existido previamente y ha aprendido en un estado anterior, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que ahora tenemos cuando ya estamos en esta vida, pues es nada más un recuerdo de los conocimientos adquiridos antes de que viniéramos a ser parte de un cuerpo. Por ejemplo, voy a dar una cita en la obra Menón, dice lo siguiente: si la verdad de las realidades existe siempre en nuestra alma debe haber sido inmortal, de modo que lo que ahora llamamos aprender no es otra cosa que recordar. Entonces, ahí vemos esto que les acabo de decir, que lo que nosotros conocemos hoy en día, el conocimiento que tenemos, pues es nada más es un recuerdo del conocimiento que se tenía antes de venir a este mundo, ¿verdad? Hermano Luis, ¿algo que nos quieras añadir sobre Platón? No. Muy bien, después continuamos con Orígenes, ya en el contexto del cristianismo, ¿verdad? Porque es interesante, hermano Luis, que cuando los cristianos llegan a Alejandría, pues al principio eran gente humilde, era gente que no pretendía ser filósofa o que tuvieran grandes conocimientos, sino que compartían la fe del evangelio de una manera sencilla. Pero la filosofía pues empezó a impactar a muchos predicadores ahí en Alejandría y pues empezaron, ¿verdad?, a querer ser intelectuales, a querer empezar a filosofar y empezaron a querer explicar la fe y la doctrina de Cristo a través de la filosofía. Entre esos hombres pues sobresalen Orígenes de Alejandría, que vivió en el 185 al 254 después de Cristo, Panteno, Clemente de Alejandría, que son hombres pues muy influyentes en lo que es la historia del cristianismo, particularmente en la parte de Alejandría en Egipto. Orígenes no es católico,
propiamente, ni tampoco Panteno o Clemente. Simplemente son conocidos como los padres de la iglesia, pero estos hombres, pues como que establecieron las bases, ¿verdad? Para que la iglesia en esa parte, en esa área y posteriormente más en todo el mundo, pues se extraviara de la palabra de Dios. Por cierto, hermano Luis, y esto es un dato gratis, ¿verdad? Ellos fueron los primeros en comenzar una escuela bíblica, ¿verdad? Muchos hermanos piensan que la iglesia de Cristo pues ya usaba escuelas desde los principios, cuando no es así. La primera escuela bíblica viene con Panteno, con Clemente, con Orígenes, que fueron los primeros en incursionar en lo que se llama dar el catecismo o enseñar, capacitar a los hombres para el ministerio. Bueno, este hombre, Orígenes de Alejandría, que es un influyente teólogo que era parte de la escuela de Alejandría con Panteno y Clemente, promovió la idea de que las almas fueron creadas antes del nacimiento y se encarnaron como resultado de sus elecciones previas. Es decir, aquí no se involucra tanto a Dios en el asunto. Sin embargo, sus enseñanzas, años después, fueron condenadas en el Concilio de Constantinopla en el 553 después de Cristo, obviamente ya por la Iglesia romana, ¿verdad? Lo interesante es que la Iglesia romana pues tomó cartas en el asunto en el 553, empezó a condenar estas enseñanzas y es triste, hermano Luis, verlas ahora en los púlpitos, ¿verdad? De las iglesias de Cristo, o al menos en el púlpito de la Iglesia de Cristo en la Avenida Montana, allí en El Paso, Texas, ¿verdad? Esperemos que los varones de la iglesia o los ancianos, si es que los hay, pues también, ¿verdad? Tengan más celo por la verdad que lo que tuvieron los del Concilio de Constantinopla al condenar precisamente las doctrinas de Orígenes con respecto a la preexistencia del alma. También esa idea sobre el alma estaba o se encuentra, mejor dicho, en el hinduismo y el budismo. En el hinduismo, la doctrina de la reencarnación enseña que el Atman, o sea, el alma, existe eternamente y pasa por múltiples vidas en el ciclo de samsara. De manera similar, el budismo plantea la continuidad de la conciencia a través de múltiples nacimientos hasta alcanzar el nirvana, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, hay diferencias marcadas, pero lo que tienen en común es que creen en la preexistencia de las almas. Hermano Luis, el mormonismo también, ¿no, hermano Luis? Está involucrado con esta doctrina. Coméntenos acerca de eso. Así es. Bueno, hemos escuchado aquí que esta creencia de la preexistencia de las almas, bueno, vemos allí diferentes filosofías, pensamientos, ¿no? Que han creído estas cosas o esta cuestión y pues lamentablemente algunos han estado, en vez de ir a las escrituras, indagar propiamente qué es lo que dice la escritura al respecto, pareciera que están tomando y bebiendo de estas aguas contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces hemos visto aquí, a grosso modo, por parte de nuestro hermano Lorenzo, cómo estas corrientes, estas religiones y algunos predicadores antiguos estuvieron promoviendo esta idea de la preexistencia eterna de las almas. Como ha dicho el hermano Lorenzo, pues también los mormones, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Si ustedes allí, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de acceder al sitio web, por ejemplo, tengo aquí el sitio web de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en el libro de Abraham, capítulo 3, es uno de los documentos que ellos consideran sagrados de su religión, de donde, bueno, ellos lo leen, lo estudian y se educan, considerando que eso es una revelación divina. Así que apunten allí, hermanos, apunten este dato, esta información, para que luego corroboren lo que voy a leer ahorita directamente del sitio web.
de la Iglesia de Jesucristo, aunque está en inglés el sitio web, el enlace allí, pero es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pueden poner allí en el buscador Abraham, capítulo 3 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dice así, Abraham, capítulo 3, versículos del 22, como lo tienen aquí, del 22 al 22 y 23. Fíjense bien, voy a leer lo que dicen estos dos pasajes de este libro. Hermano Luis, ¿Sí? ese libro que tú estás mencionando, el libro de Abraham, lo pueden conseguir en el libro o viene dentro del libro que se llama La Perla de Gran Precio. Oh, la perla. Sí, es uno de los libros de La Perla de Gran Precio, así como la Biblia o el Nuevo Testamento trae libros, ¿verdad? Pablo, escribió las cartas y así. También La Perla de Gran Precio, que es un libro pues que se usa en la iglesia mormona junto con el libro de Mormón. Y ahí dentro de La Perla de Gran Precio van a encontrar el libro de Abraham, capítulo 3, como has dicho, versículos 22 y 23. Adelante, hermano. Muy bien. Entonces, recuerden, el libro La Perla del Gran Precio. ¿Ok? Y dentro del libro, como ha comentado nuestro hermano, se encuentra este en particular llamado Abraham. Capítulo 3 dice el verso 22 y 23, cito, y el Señor me había mostrado a mí, a Abraham, las inteligencias. Ahorita aquí se va a definir qué son esas inteligencias que fueron organizadas, fíjese bien, antes que existiera el mundo. Es decir, estas inteligencias obviamente fueron creadas y organizadas por Dios, por el Señor, como dice aquí el contexto, antes de qué cosa. Escuche bien, fíjese, antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Versículo 23. Recuerden que es Dios hablándole, el Señor hablándole a Abraham, según este documento. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellas. Ahora les llama almas a estas inteligencias, les llama almas a estas inteligencias, a estas almas que fueron organizadas cuando antes que existiera el mundo. Bueno, dice aquí el libro, y vio Dios que estas almas eran buenas y estaban en medio de ellas. Claro, ahí existían porque Dios las creó antes que existiera el mundo, estas inteligencias, a estas almas. Y dijo Dios, a estos, es decir, a estas inteligencias, a estas almas creadas antes que existiera el mundo, dice, haré mis gobernantes, que tiene relación con los gobernantes de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. A estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus. Ahora les llama espíritus, almas, espíritus, inteligencias organizadas, obviamente creadas, ¿desde cuándo? Desde antes que existiera el mundo. Y dice el texto, el versículo 23, y vio que eran buenas y me dijo, escuche lo siguiente, fíjese bien lo que dice este texto mormónico. Dice, y vio que eran buenas y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? De esos espíritus, de esas almas, de esas inteligencias que fueron obviamente creadas, organizadas antes que existiera el mundo. Por lo tanto, el texto está diciendo que Abraham ya existía antes que existiera el mundo. Él era parte de esas inteligencias, de esas almas, de esos espíritus. Y luego dice el texto, Abraham, tú eres uno de ellos. Fuiste, escuche, escogido ¿desde cuándo? Antes de nacer. Entonces, aquí el espíritu, el alma de Abraham existía antes de nacer, antes que existiera el mundo, y Dios
las había llamado inteligencias, almas o espíritus, y él haría de ellos que tuvieran cierto lugar, posición dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos este texto mormónico del libro, de este grupo religioso, del libro que mencionó y creo que va a comentar ahorita algo más el hermano Lorenzo, donde sustancialmente lo que se está diciendo aquí es que Abraham, la persona de Abraham, ya existía antes, fue creada por Dios, organizada entre muchos, y él fue escogido en ese momento en que fue creado Abraham, antes de qué, antes de que existiera el mundo. Por lo tanto, Abraham preexistía antes de él llegar a ser un humano, antes de tomar un cuerpo humano en el vientre de su madre. Entonces aquí tenemos, hermano Lorenzo y estimados hermanos, pues una evidencia clara, contundente de este grupo religioso donde enseña, es parte de su doctrina y comunica básicamente lo que pues nuestro hermano Salvador ha enseñado con respecto a la preexistencia de las almas, que el hermano Salvador dijo, fíjense bien, él dijo, cito textualmente lo que él dijo, nosotros como almas, palabra que usa el texto mormónico, primero estuvimos en la mente de Dios, ¿sí? Como una idea, como un concepto. Y luego Él nos engendró almas, fíjense bien, ¿dónde? Note bien lo que dice el hermano Salvador. Y luego Él, Dios, nos engendró o creó almas, ¿dónde? En la eternidad. Bueno, son otras palabras a lo que dice el libro de Mormón y estas filosofías que bien citó nuestro hermano Lorenzo y lo que Orígenes y otros creían. Son otras palabras, pero en esencia, en sustancia, es lo mismo. Es la misma enseñanza, la preexistencia de las almas antes de ellas llegar a existir en un cuerpo humano. Entonces dice el hermano Salvador en su enseñanza dijo, y luego el Dios nos engendró, nos creó en la eternidad, así como también el libro de Mormón, o en este caso este documento relacionado con los mormones, Abraham capítulo 3, versículos 22 y 23, ha comunicado. ¿Qué cosa? Que estas inteligencias, estas almas, estos espíritus existieron antes de la creación del mundo. Antes que existiera, dice literalmente, antes que existiera el mundo. Y en ese lugar antes, ahí Dios escogió a uno de ellos, a Abraham, antes de nacer, como dice el versículo 23 al final, porque él ya existía para ese, digamos, por decirlo así, en ese momento, en la eternidad ahí con Dios, antes de la creación. Hermano Lorenzo. Así es, hermano Luis. Fíjense que hace algunos años conseguí este libro, aquí lo tengo en papel, se llama Doctrinas del Evangelio. Este es publicado por la Iglesia Mormona. Hace varios años que lo compré, es un libro bastante viejo. Y lo estudié también, lo estuve estudiando cuando estaba yo estudiando lo referente a las sectas religiosas y pues siempre me preocupé por investigar las fuentes originales de cada grupo sectario. Entonces aquí dice, voy a leer en la página 89 del libro Doctrinas del Evangelio y dice de la siguiente manera, si medio me tropiezo, hermano Luis, pues es porque la letra está pequeña y ya hay muy poca luz. Dice, ¿de dónde venimos? De Dios. Nuestros espíritus existieron antes de venir a este mundo. Se hallaban en los concilios de los cielos antes de ponerse los fundamentos de la tierra. Allí estuvimos, cantamos y nos regocijamos con las huestes celestiales cuando se colocaron los fundamentos de la tierra y cuando se explicó el plan nuestro
el plan de nuestra existencia sobre esta tierra y nuestra redención. Allí estuvimos, manifestamos interés y tomamos parte en esta gran preparación. Incuestionablemente estuvimos presentes en esos concilios cuando ocurrió la maravillosa circunstancia en que Satanás se ofreció como Salvador del mundo, si podía recibir la honra y la gloria del Padre al hacerlo. Mas Jesús dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. De modo que por haberse rebelado Satanás contra Dios y por querer destruir el albedrío del hombre, el Padre lo rechazó y fue expulsado, pero se aceptó a Jesús. No cabe duda que allí estuvimos y tomamos parte en todos estos acontecimientos. Estábamos vitalmente interesados en la realización de estos grandes planes y propósitos. Nosotros los entendimos y fue para nuestro bien que se decretaron y que se han de consumar. Los espíritus han estado viniendo a la tierra para tomar cuerpo sobre sí, a fin de que puedan llegar a ser semejantes a Jesucristo, ya que son hechos a su imagen y semejanza desde la alborada de la creación hasta ahora. Y así continuarán hasta la última escena, hasta que los espíritus que fueron destinados a venir a este mundo hayan venido y cumplido su misión en la carne. Hermano Luis, lo que predicó nuestro hermano Salvador Estrada, pues básicamente es lo mismo que hemos estado viendo tanto con Orígenes, tanto con Platón, tanto con el hinduismo, el budismo y ahora también el mormonismo, ¿verdad? Esto no es una imputación falsa, hermanos. No es una exageración. Desgraciadamente, es una doctrina equivocada que ignoramos de dónde la tomó el hermano Salvador Estrada o si la inventó al momento de estar dando el discurso o si por querer usar de mucha retórica, pues se alejó de la doctrina de Cristo. Y eso pasa cuando uno quiere filosofar, quiere uno quizás tomar algunas ideas de algún libro, de algún comentario, y entonces pues exponerle en los sermones para que se oiga más elocuente el asunto, pero desgraciadamente si no tenemos cuidado, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos bien la doctrina, pues podemos tropezar y caer. Hermano Luis, ¿qué dice la Biblia? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque ya hemos mostrado lo que predicó el hermano Salvador Estrada, ya hemos definido esta doctrina, ya hemos presentado ejemplos de dónde proviene esta doctrina y quiénes a través de los años pues la han proclamado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Vamos a la Escritura, porque a pesar de esa influencia que ha tenido esta doctrina en muchos lugares, pues la realidad es que la palabra de Dios pues no tiene congruencia o no se conforma, vamos, a ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? La preexistencia de las almas definitivamente no es compatible con la enseñanza bíblica. Así que, hermano Luis, ¿qué dice la palabra del Señor? Adelante. Una cosa que quiero yo indicar es que a los que hayan visto, luego posteriormente pueden ver este video, inclusive puede buscar el canal de YouTube del hermano Salvador donde tiene publicada esa enseñanza. Es que el hermano cuando hizo estas afirmaciones, hermano Lorenzo y estimados hermanos, sean ustedes muy atentos y fíjense que el hermano no cita las escrituras, ni siquiera para el tema de con respecto al verbo como una idea, como un concepto, ¿sí? Como una abstracción. No cita las escrituras. Pareciera que él estuviera leyendo allí lo que pensaba él decir. Como dice nuestro hermano Lorenzo, no sabemos de dónde él está tomando estas cosas, pero hemos presentado aquí algunas fuentes que no son bíblicas, como ustedes han visto y han escuchado ahora. Tampoco sabemos las motivaciones del hermano, no estamos ahí adentrándonos a
conocer su corazón. Pero ahí están los hechos, ahí están las palabras, ahí están las declaraciones, ahí están las afirmaciones de índole pública y que, bueno, atentan contra la revelación divina, como lo tratamos en el video anterior. Él ha declarado, ha dicho lo que ha dicho y lo ha dicho públicamente. Entonces, fíjense que él no presenta escritura. Ahora vamos a pasar, hermano Lorenzo, a considerar algunos textos. Por ejemplo, estimados hermanos, fíjense en el libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Este texto es contundente y claro, contundente y claro. Contrario a lo que enseñan o han enseñado estas filosofías griegas y de estas de índole religioso y lo que ha dicho el hermano Salvador. Fíjense lo que dice el texto de Zacarías, ahí apunten, Zacarías capítulo 12, verso 1, dice así. Voy a leer para ustedes la versión Pechita 2015 del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice, visión de los acontecimientos de Yahweh acerca de Israel. Declara Yahweh que él, el que extiende, declara Yahweh, el que extiende los cielos, establece los fundamentos de la tierra, pues ahí se describe a sí mismo como creador, y luego dice lo siguiente, y crea el espíritu del hombre dentro de él. Repito, y crea, da origen, el espíritu del hombre. ¿Dónde? Dentro de él. Así que el espíritu, el alma del hombre llega a existir o toma origen, llega a originarse o crearse juntamente con el cuerpo en el momento, obviamente, de la concepción. Cuando llega a existir el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, ahí en la concepción, cuando ocurre eso, bueno, llega a originarse, llega a existir una persona y al mismo tiempo, con el cuerpo ocurre la creación, la existencia del espíritu o del alma del hombre dentro de él, como el texto lo ha dicho. Miren, la palabra allí, crear, la palabra crear, que aparece aquí en el texto hebreo, es una palabra que también está en el Nuevo Testamento, y tiene que ver precisamente con esos atributos, la facultad de Dios de crear. Aquí en el texto de Zacarías, pues, él crea el alma dentro, en el hombre, allí. Y eso ocurre precisamente como acabo de explicar. Ahora, fíjense el texto de Romanos capítulo 9, verso 20. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice el texto, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. Ahí está la palabra, es la misma palabra que aparece en el texto de Zacarías. De hecho, en la Reina Valera 60 dice, usa la palabra formó, forma. Y aquí en el texto de Romano también. ¿Por qué me has hecho así? Aquí el pasaje, pues está, la cuestión aquí tiene que ver con que Dios es el creador del hombre. Él es el hacedor, el que formó al hombre. El otro pasaje se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 2, verso 13 aparece la misma palabra. Dice el texto, porque Adán fue formado. Esa es la palabra que aparece en Zacarías.
en el texto hebreo, en el texto griego es esta, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y obviamente este pasaje de 1 Timoteo 2, como el de Romanos, lo que están indicando es pues la acción creadora de Dios sobre los hombres. Él los ha creado, los ha formado en ese sentido. Por eso el texto de Zacarías, cuando lo leemos, si buscamos la versión Reina Valera 60, vamos aquí a la Reina Valera 60, Zacarías 12:1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda, ahí está, la tierra y forma, ahí está, forma el espíritu del hombre. La pregunta es ¿dónde? ¿Dónde lo crea? ¿Dónde hace que llegue a tener existencia el alma, el espíritu del hombre dentro de él? Por lo tanto, eso implica que el hombre tiene que, obviamente, existir. La persona tiene que existir para que tanto una cosa, su cuerpo, como su espíritu, ocurran en creación, en origen. Entonces, hermano Lorenzo, a la luz de este pasaje, a la luz del texto de Zacarías, cuando el hombre llega a existir como persona, como ser humano en el vientre de su madre, juntamente con ese cuerpo que ha comenzado, se ha originado, también allí Dios crea el espíritu, el alma del hombre. Por consiguiente, el alma no existe antes de que la persona llegue a ser concebida en el vientre de su madre. La preexistencia como tal, a la luz de Zacarías 12:1, es negada, hermano Lorenzo. Así es, hermano Luis. Quiero permitirme entrar un poquito más al texto de Zacarías, capítulo 12, en el versículo 1. Sobre todo es importante si lo analizamos desde un punto de vista léxico y sintáctico, no gramatical, no confundir. O sea, no se trata de hacer un análisis gramatical porque no es necesario, sino solamente hacer un análisis léxico sintáctico. Una traducción literal del pasaje, pues dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Eso es lo que era una traducción literal. Ahora, en el texto hebreo dice Yoser Roa Adam Bekirbo. Es como dice en el texto hebreo. Yoser Roa Adam Bekirbo. La palabra Yoser significa formar, moldear, dar forma. ¿Verdad? Por eso se traduce formar. Roa Adam, es decir, el espíritu del hombre. Y la palabra Bekirbo es dentro de él, refiriéndose al ser humano. El verbo yoser es clave aquí en este pasaje bíblico, ya que está en participio activo y proviene de yatzar, un término que denota el acto de dar forma. Como por ejemplo, si ilustráramos este acto, pues lo veríamos como hace un alfarero que moldea la arcilla, ¿sí? Que está trabajando ahí la arcilla. Bueno, este verbo indica acto presente y activo de Dios al formar el espíritu en el ser humano. Esto es lo que dice el texto hebreo. Ahora bien, de esta información extraemos algunas verdades importantes que contradicen la doctrina de la preexistencia del alma. En primer lugar, Dios forma el espíritu en el hombre, no lo introduce desde una existencia previa. O sea, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios introduce desde una existencia previa al espíritu en el hombre. No, no dice eso. Dice que Dios forma el espíritu en el hombre. El uso del verbo yoser indica que Dios da forma al espíritu del hombre en el momento en que el ser humano es creado. No se dice que el espíritu ya existía y luego fue colocado en el cuerpo, sino que es formado dentro del hombre. Esto refuta la idea de que las almas existen previamente y luego se encarnan en un cuerpo, como dice nuestro amado Salvador Estrada, como dicen los mormones, como dice el hinduismo, como dice Orígenes, como dice Platón. Eso no pasa así. En segundo lugar, la segunda verdad que sale de este pasaje cuando analizamos el texto hebreo es que esa declaración de Dios está dentro del contexto de la creación, ¿sí?
En este versículo, Dios es presentado como el creador de tres cosas: los cielos, ¿verdad? Porque habla de los shamayim, la tierra, Boyeset Aretz, y el espíritu del hombre, Beyoser Roa Adam Bekirbo. Entonces son tres cosas las que Dios crea aquí: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Así como los cielos y la tierra fueron creados por Dios y no existían previamente, lo mismo ocurre con el espíritu del hombre, hermanos, bajo ese contexto. Entonces decir que el alma preexiste o que el alma ya estaba y que Dios nada más la coloca en el cuerpo del hombre, pues contradice directamente este pasaje que nos habla acerca de la creación de Dios y de la función de Dios en la creación. En tercer lugar, hay una tercera cosa que sobresale cuando analizamos el pasaje. Es la analogía con las escrituras. Como decíamos ayer, hermano Luis, pues el pasaje tiene que armonizar, ¿verdad? La doctrina tiene que armonizar con otros pasajes de la Biblia, como usted mostró hace un momento de cómo Zacarías armoniza con Romanos, ¿fue Tito o Timoteo? Timoteo, ¿verdad? Cómo armoniza la doctrina, ¿verdad? Y precisamente cuando leemos en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, es un texto que habla precisamente de la creación, dice: entonces Jehová Dios, ¿qué cosa? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí Dios crea y da vida al hombre en el momento de su formación, sin una referencia a una preexistencia del alma. ¿Sí? En Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 7 dice: el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo enfatiza que el espíritu proviene de Dios, pero no menciona ninguna existencia previa, y como argumentaba Orígenes o Platón o los mormones, o como argumenta particularmente nuestro hermano Salvador Estrada. Zacarías capítulo 12, versículo 1, es una bomba atómica, hermano Luis, para esa doctrina. Es una prueba contundente contra la preexistencia del alma, porque muestra que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él en el momento de la creación. No que lo introduce desde la eternidad, desde una existencia previa. ¿No? El lenguaje hebreo refuerza la idea de que el espíritu humano es creado de la misma manera que los cielos y la tierra, por el poder soberano de Dios y en el tiempo que él determina. Esto contradice las doctrinas filosóficas y religiosas que afirman que las almas existían antes de su encarnación en un cuerpo físico. Hermano Luis, tenemos otros pasajes bíblicos. Sí, tenemos aquí, por ejemplo, podemos leer Números 16:22. Dice Números, tengo este pasaje aquí, número 16:22. Dios de los espíritus de toda carne. Dios de los espíritus de toda carne. Indicando pues allí que Él es el que ha dado esos espíritus de Él. Él es el agente creador de tales espíritus de estas carnes. ¿Algún otro pasaje que tengas, Lorenzo, aparte de ese? Bueno, podríamos citar, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Si las almas preexistieran como se pretende, ¿verdad? Como se enseña por las doctrinas platónicas, Orígenes, el hinduismo, el budismo, los mormones y ahora Salvador Estrada, pues entonces esto daría pie, como dijimos al principio, a la reencarnación. Y este pasaje pues carecería de sentido. La Biblia presenta la vida como una oportunidad única, hermanos, una oportunidad única. No es que las almas estaban allá formadas esperando el momento de tener un cuerpo y entonces Dios decirles, pues adelante, ¿verdad? Vengan, te voy a poner allí en esta tienda de campaña. ¿Verdad? Porque hay textos, hermano Luis, que se presentan como evidencia, ¿eh? El hermano Salvador Estrada no lo cita, o sea, no fundamenta bíblicamente su doctrina, lo que acaba de decir ahí. Pero, por ejemplo, los promotores en otras religiones o en otros grupos religiosos, ellos sí presentan como el Salmo 139, versículo 16. Vamos a ver qué dice ahí, hermano Luis, el Salmo. Vamos ahí a Salmos, capítulo 139, versículo 16. 139, versículo 16.
Dice ahí la Biblia, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este texto lo citan los promotores de la preexistencia del alma, ¿verdad? Donde ellos pretenden que el hombre, el alma, el conocimiento, el espíritu del hombre, pues ya existía desde antes de que fuese formado el cuerpo. Mi embrión, vieron tus ojos, que esa es la parte pues material, ¿verdad? Pero luego dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea que ya estaba predeterminado, ya estaba desde antes ahí, antes de que de ser formados, pues ya estaban ahí. Hay otro pasaje que dice la Biblia, dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, ¿qué cosa, hermano Luis? Te conocí. O sea que Jeremías fue conocido antes de ser formado en el vientre, ¿verdad? Dicen los promotores de la preexistencia del alma. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, esta parte, antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, los promotores de la doctrina de la preexistencia del alma dicen que sí, Dios formó al hombre, pero todas las veces que se refiere a formar, a crear al hombre, habla de la parte material, la parte física. Pero ellos están promoviendo que la parte espiritual. Entonces, este pasaje dice que infiere, que se implica que Jeremías, la persona, la que habitó ese cuerpo, ya existía porque fue conocida por Dios desde antes que viniera a habitar el cuerpo. ¿Sí capta la idea, hermano Luis? Ahí en Jeremías capítulo 1 en el versículo 5. Bueno, hay que refutar esta doctrina, ¿verdad? Porque estos pasajes realmente lo que están hablando es de la omnisciencia de Dios. Se están hablando de la omnisciencia de Dios. No están diciendo que Jeremías o algunos seres humanos, algunas almas, existían antes y que Dios trataba con ellas, ¿verdad? Que hablaba con ellas, que platicaba con ellas y que después las puso en un cuerpo. No, lo que está diciendo es que antes de que Jeremías fuese formado, Dios lo conoció en el sentido de la omnisciencia, de que Dios ya sabía sobre su vida y que fue escogido desde antes de nacer, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser profeta. Entonces, estos pasajes no hablan de la preexistencia de las almas, sino de la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos porque toda falsa doctrina siempre busca un pasaje en donde fundamentar sus ideas y lamentablemente, pues existen este tipo de pasajes donde aparentemente, como todos los pasajes que usa todo sectario, todo equivocado, aparentemente enseña la doctrina, pero ya uno lo analiza y piensa y uno se da cuenta que la enseñanza general de las escrituras, pues no es así, ¿verdad? Como estos pasajes que hablan de la omnisciencia de Dios y no de la preexistencia de las almas. Hermano Luis. Sí, el texto del Salmo 139, muy claramente, allí está dicho de que mi embrión vieron tus ojos. El punto del texto tiene que ver con la humanidad del profeta, ¿sí? Del profeta. Claro. Embrión vieron tus ojos. Y partiendo de esa humanidad, pues obviamente se desarrolla esto de las cosas escritas, que fueron formadas sin faltar tales cosas desde o partiendo de su humanidad, lo cual lo que el texto está hablando es que Dios conocía de antemano por su presencia u omnisciencia precisamente lo que haría en su condición humana. Y no está hablando de su espíritu, que como si existiese él antes como alma, como espíritu. No es el punto del texto. La expresión allí, mi embrión, entiendo pues que determina pues en qué estado lo que se dice allí con respecto al conocimiento de Dios llegó a suceder. ¿No, Lorenzo? Así es, hermano. Seguimos transmitiendo en vivo, hermano Luis. Sí, aquí está la transmisión.
Bueno, algo pasó aquí con mi transmisión en vivo ahora, ¿verdad? Bueno, Sí, aquí estoy viendo yo el... sí seguimos transmitiendo. Sí. También está, Lorenzo, este texto, Adelante. tal vez, del Nuevo Testamento. Fíjense, hermanos, en Santiago capítulo 2, verso 26. Santiago 2, 26. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a analizar este pasaje, las implicaciones que tiene. Dice Santiago 2, 26, mi embrión, dice, entiendo pues porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Fíjense bien, el cuerpo sin espíritu, ¿qué cosa? Está muerto, sin vida. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esta declaración de Santiago? Bueno, ahí hay que preguntarnos cuándo ese cuerpo llega a existir, ese cuerpo, la humanidad de una persona, cuando llega a existir. Bueno, sabemos que eso sucede en el momento de la concepción, cuando el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre se unen. Ahí comienza en la concepción la vida, ¿no? La vida de esa persona. Y como ya leímos en Zacarías capítulo 12 y la armonía que hay, obviamente, entre esta verdad a la luz de las escrituras, tenemos que ese cuerpo ciertamente tiene vida porque hay espíritu en él. Hay espíritu en él. De modo tal que para que el cuerpo, fíjese bien, para que el cuerpo tenga esa vida, necesariamente tiene que tener el espíritu, porque el texto nos está indicando que cuando no está el espíritu, cuando no está el cuerpo, está muerto. Así que en el momento que ocurre la concepción, para que ese cuerpo tenga precisamente vida, tiene que estar el espíritu allí. Por consiguiente, el espíritu, como bien lo ha dicho Zacarías, se origina, toma existencia cuando está ese cuerpo allí siendo concebido. Juntamente los dos, tanto el cuerpo, la parte humana puesta por el padre y la madre, y la parte divina donde él ha determinado, el Señor, el creador, determinó que cuando ocurra eso, la concepción, no solo se origina el cuerpo, sino también el espíritu de ese cuerpo al cual le da vida. El espíritu o el alma viene a existir junto con el cuerpo. Se origina también al mismo tiempo el espíritu que le da vida a ese cuerpo. Claro, es lógico. Es lo que se desprende del pasaje. En el momento que no está el espíritu, el cuerpo está muerto. Pero cuando el cuerpo vive, o más exactamente, cuando el cuerpo empieza a existir por vivir, necesariamente tiene que estar allí el espíritu. Ahí ocurre ese origen de esa parte inmaterial del hombre. Y eso va en concordancia con Zacarías, como hemos ya leído anteriormente, que Dios forma o crea el espíritu del hombre dentro de él, y eso, el acto creativo de esa parte inmaterial, es decir, del espíritu del alma, ocurre en la concepción. Así que este libro de Santiago, en este pasaje, da esa implicación necesaria. Hermano Lorenzo. Así es, hermano Luis. Bueno, creo que hemos demostrado, ¿verdad? En primer lugar, pues hemos visto ya lo que es la preexistencia de las almas, lo que es esa doctrina que estamos analizando. También hemos presentado históricamente de dónde proviene esa doctrina. Hemos visto su desarrollo a lo largo del tiempo. Hemos visto sus principales exponentes y finalmente presentamos una postura bíblica, una respuesta bíblica a esa doctrina, ¿verdad? Entonces, resta, hermano Luis, agradecer a nuestros hermanos que están con nosotros y pues leer algunos comentarios, si te parece. Muy bien, adelante. Muy bien, vamos a
dar respuesta a algunos comentarios que nos están haciendo aquí en Facebook. Agradecemos a todos los que se han conectado. Dice Amilcar García, hermanos, buenas noches, que el Señor me los bendiga como miembros de la Iglesia de Cristo. Creo que conocemos realmente cuáles son los mandamientos establecidos al momento en el que se detecta algún error o alguna falsa doctrina dentro de la congregación de la Iglesia de Cristo. Y si no mal no recuerdo, uno de los principales es hablar directamente o en primera instancia con el hermano. Ya hablaron ustedes con nuestro hermano Salvador Estrada para hacerle ver el problema, y si él insiste o él siga teniendo la misma postura o siga pensando lo mismo, ya sería de llegar con más hermanos para tratar de hablarle sobre lo que él está diciendo erradamente y luego pues ya hacerlo saber públicamente. ¿No sería ese el proceso a seguir realmente? Desconozco realmente si ustedes ya hablaron con él. Ahora, supuesto si sigue insistiendo en lo mismo, o por supuesto si sigue insistiendo en lo mismo, y este es ya la última instancia en la que usted ya decide pues hacerlo público, ¿verdad? Bendiciones. Ahí están estas recomendaciones. Agradecemos a Milcar García, agradecemos sus comentarios, agradecemos sus recomendaciones, pero con todo respeto, pues no estamos de acuerdo, ¿verdad? No estamos de acuerdo con ellas. ¿Por qué razón no estaríamos de acuerdo, hermano Luis, con esta recomendación que hace Amilcar García? Sí, el hermano habla de, creo que conocemos realmente cuáles son los mandamientos establecidos al momento en el que se detecta algún error o alguna falsa doctrina dentro de la congregación de la Iglesia de Cristo, que ahí ya es un error hablar de la congregación de la Iglesia de Cristo, de una congregación, puesto que la Iglesia universal no se compone de congregaciones. Pero a mí me gustaría que el hermano Amílcar García nos diga cuáles son esos mandamientos, ¿verdad? ¿Qué mandamientos tiene en mente el hermano? ¿No? ¿Qué textos, qué pasajes tiene en mente él? Que nos los cite aquí y los analizamos, los vemos a la luz de, pues, qué dice el texto y a la luz de su contexto para ver si tales pasajes aplican de modo tal que nos enseñen que hay otro, eh, lo que él recomienda, pues, ¿no? Lo que él dice que se debe seguir. Por mientras, pues es la opinión del hermano, la cual no compartimos, pero hermano, creo que en otro comentario él confirma precisamente que las correcciones públicas fueron hechas por Jesús y los apóstoles, dependiendo del caso. Entonces, si el hermano tiene algún pasaje, pues que lo cite, pero el caso de nuestro hermano Salvador no es, no es un conflicto, no es un problema de índole personal. El texto de Mateo 18 dice claramente, fíjense, vamos al pasaje, dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Bueno, eso es lo que tiene que suceder, hermano Amílcar, todos los que en este momento están siguiendo esta transmisión. Tiene que suceder eso, que haya pecado contra ti, es un pecado personal contra la persona, y en consecuencia se da la instrucción, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero no es el caso aquí, hermano Lorenzo. Nosotros no estamos diciendo ni hemos afirmado que el hermano Salvador ha pecado contra nosotros. Aquí el problema, el conflicto, el pecado es contra la doctrina y ese pecado fue de índole público. Por consiguiente, hay pasajes, hay textos, de hecho, confirmado por el mismo Amílcar, cuando Jesús, tenemos ejemplo de Jesús y los apóstoles, haciendo un señalamiento, una corrección, una reprensión pública, cuando el asunto era contra la doctrina, contra el evangelio, etcétera. Entonces, yo le pediría a nuestro hermano Amílcar, pues, que
ponga allí los pasajes y nos indique cuáles son esos textos que él cree enseñan lo que el procedimiento que él dice, que él recomienda allí, que sugiere o que se debe llevar a cabo. En cambio aquí estoy citando Mateo 18:15 para que entendamos que esto de ve y repréndelo estando tú y él solos tiene que ver con un pecado contra el hermano, un pecado de índole personal, no contra la doctrina ni promovido públicamente. Hermano Lorenzo. Así es, ¿verdad? Él supone que no hemos respetado un proceso de ir a hablar con él en privado, luego después llevar a otros hermanos y luego después ya hacerlo público, ¿verdad? Pero ese proceso, estimado Amilcar, pues se aplica con pecados de tipo personal, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo. Entonces, no aplica ese proceso a lo que estamos haciendo ahorita. Y por el contrario, la Biblia nos autoriza refutar, exponer públicamente, señalar públicamente cuando la doctrina falsa se ha publicado, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús y los fariseos pues tuvieron este tipo de encuentros, ¿verdad? Jesús corrigió públicamente a los fariseos y escribas. No fue en privado, hermano Luis, hasta donde yo sé. No dijo, oigan, hijos, vengan, quiero hablar con ustedes en privado. Y luego ya que les dijo en privado, ¿saben que ustedes están mal? Luego trajo a los apóstoles, a Pedro, a Juan y a otro, y dijo, vengan, vamos, acompáñenme a reprender a los fariseos. Y luego ya que no entendieron, pues entonces ya lo hizo público. No. Mateo capítulo 23, versículo 13 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Tremenda cosa, hermano Luis. Tremendas palabras dichas en público, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esto no lo dijo en privado, esto no lo dijo con la presencia de 2 o 3, sino que lo dijo abiertamente, en público. ¿Sí? Y son palabras muy duras, son palabras muy fuertes. Lo mismo hizo Pablo con el apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Lo mismo hizo Pablo cuando escribió las cartas a Timoteo, ¿verdad? Cuando habló de Himeneo y Fileto, cómo se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y cómo trastornan la fe de algunos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, ¿verdad? Segunda Timoteo 4:14. Entonces, Pablo no habló con ellos en privado, ni con testigos, sino que públicamente escribió una carta tan pública que hasta la fecha, nosotros que no conocemos a Himeneo, a Fileto y a Alejandro, hasta la fecha nos estamos enterando de su falsa doctrina. En Tito capítulo 1, versículo 10 al 13, Pablo dijo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente implica una corrección fuerte y pública, ¿verdad? Entonces, hermano Amilcar, pues esos mandamientos que usted tiene en mente, pues no aplican, ¿verdad? No aplican. Si nuestro hermano me hubiera hablado a mí, a Lorenzo Lueva, no en privado, y me hubiera dicho, oye, hermano, yo creo esto sobre el verbo, mire, yo ahí en privado lo corrijo. ¿Sí? Ahí en privado le digo, no, hermano, esto es así y así. Como lo he hecho con varios predicadores. Usted no tiene ni idea de cuántos predicadores he platicado yo en privado con ellos, cuando en privado ellos me comparten alguna idea, alguna doctrina que está introduciéndose en su mente, y en privado les corrijo y les digo, mira, esto es así, 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 así. Y nadie se entera. Obviamente no le voy a decir los nombres, pero lo he hecho. Entonces, pero en este caso, pues no aplica porque el hermano Salvador Estrada, pues habló bastante público, ¿verdad? Bastante públicamente dio esa doctrina. Luisinho Quisquina me manda saludos, un saludo, mi estimado. Dice Amilcar García, hermano Luis, este es para ti. Dice, tenemos en las escrituras, como dijo Luis Barros, muchas correcciones de los apóstoles y el mismo Jesús. También tenemos a Aquila y Priscila que llamaron aparte para corregir a Apolos. Ese es para ti, hermano Luis. Bueno, el hermano Amílcar ahí reconoce que admite que precisamente Jesús y los apóstoles hicieron correcciones, aunque creo que faltó decirles públicas allí, públicas. Por lo tanto, nuestro proceder es legítimo, es lícito
cuando esas correcciones pues fueron contra la ley del Señor, contra el Evangelio, contra la doctrina de Cristo, pues igual aquí. Entonces, por ese lado, pues yo aprecio que el hermano Amílcar reconozca eso. Sin embargo, hermano, el caso de Apolos, es distinto. Para empezar, hermano Amílcar, Apolos no era cristiano. No era cristiano. Apolos no era cristiano. Y por otro lado, lo que estaba enseñando Apolos no era un error, no era una falsedad. O sea, el texto, a ver, hermano Lorenzo, puedes buscar el texto para leer allí, porque ahí no se usa la palabra que lo reprendieron, lo corrigieron, le dijeron que está mal. No, 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 eso no dice el texto. Lo que hace Priscila y Aquila es enseñarles para que él aprenda mejor lo que ya sabía. Él sabía algunas cosas, él estaba predicando eso que él sabía, él tenía un conocimiento parcial de la verdad. Y lo que hicieron Priscila y Aquila fue perfeccionarles el conocimiento a él acerca del evangelio. ¿Cómo dice el texto, hermano Lorenzo? Dice la Biblia en Hechos capítulo 18, versículos 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahí está. Él estaba predicando lo que conocía. ¿Hasta qué? Hasta el bautismo de Juan. Y en esa enseñanza que él estaba, en esa predicación allí ante los judíos, dice, ¿no? Sinagoga, ¿cierto? Así es. Dice así, pues él estaba enseñando hasta donde él sabía, Él tenía un conocimiento parcial, pero fíjense todas las cualidades, ¿no? Todo lo que la escritura dice acerca de este hombre. Él no andaba mal, no que era un falso maestro, no andaba enseñando error o andaba enseñando falsedad con respecto a lo que enseñó Juan el Bautista o el bautismo, el tema de Juan el Bautista. Lo que hicieron Priscila y Aquila fue precisamente darle más conocimiento, ayudarlo a que se perfeccionara acerca de aquello que no sabía. Entonces, el caso de Apolos, hermano Amílcar y estimados hermanos, no aplica en este caso porque, número uno, Apolos no era cristiano. Número dos, Apolos no estaba predicando falsa doctrina, estaba predicando hasta donde él sabía y lo que predicaba era la purita verdad. Y número tres, lo que hicieron Priscila y Aquila fue perfeccionarle, hacerle más exacto, más preciso ese conocimiento, lo que le faltaba a Apolos saber para y que obviamente él continuó predicando después de su conversión. Hermano Lorenzo. Exactamente, ¿verdad? No es lo mismo enseñar lo concerniente al Señor, ¿verdad? Lo que enseñan las profecías, lo que enseñan los salmos, ¿verdad? Acerca del Mesías, a enseñar la preexistencia del alma o que el verbo es una abstracción de Dios o alguna otra herejía. Claro, o sea, claro. O sea, no es lo mismo y aparte, como bien dices, pues no era cristiano. Dice, hermanos, dice Amílcar García, ¿cómo refutamos y explicamos el versículo 16 del Salmo 139? ¿Verdad? ¿Cómo refutamos ese pasaje? Bueno, el Salmo 139, 16, que es el que leímos hace un momento, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bueno, aquí la palabra clave es embrión, ¿verdad? Embrión. Esta palabra es traducción del hebreo golem. Esta palabra significa masa uniforme o sustancia en desarrollo, refiriéndose al cuerpo humano en formación y no a un alma preexistente. Tu libro, dice ahí, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Bueno, no se refiere a un registro de almas preexistentes, sino al plan soberano de Dios para la vida de cada persona antes de su nacimiento. ¿Ya? ¿Con qué propósito Dios hizo al hombre?
Bueno, con el fin de que el hombre le adorara, ¿verdad? Le sirviera, ¿verdad? Lo glorificara, ¿verdad? Con ese propósito, dijo el apóstol Pablo, que nuestra misión en la tierra era glorificar a Dios o por vida o por muerte. Ese es el propósito de nuestra existencia. Entonces, el punto central, como dije hace un momento, de este versículo es la omnisciencia de Dios en la formación del ser humano y no habla de la preexistencia de las almas. Entonces, no hay ahí nada, no hay nada ahí que enseñe El- 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 esa doctrina. ¿Sí, hermano? Lorenzo, perdón, el texto ya cuando comienza mi embrión, ahí con eso ya determina el resto, lo que el resto del texto dice, precisamente está determinado por esa cuestión del embrión. Está hablando precisamente de la vida humana. Así es. Muy bien, nuestro hermano Amilcar García termina con un nuevo comentario diciendo, excelente, todos los días aprendo, gracias por la explicación y correcciones, bendiciones. Bueno, pues también nosotros agradecemos a Amilcar García por su buena actitud y esperamos no haber sido rudos ni tampoco que se tomen nuestras palabras de manera agresiva contra usted, sino lo único que hacemos es corregirle en amor, ¿verdad? Con toda franqueza, con toda sinceridad, con toda seriedad, pero nunca con el propósito de humillarlo, sobajarlo o hacerlo sentir menos. ¿Verdad? Ese no es nuestro propósito y agradecemos a Milcar sus comentarios, sus palabras, que enriquecen, ¿no, hermano Luis? Enriquecen la exposición que estamos haciendo gracias a las preguntas e incluso a las objeciones que alguien pudiera presentar, ¿verdad? Eso enriquece. La discusión enriquece, ¿no, hermano Luis? Claro, porque este, podemos leer aquí, podemos leer lo que piensan otros hermanos, inclusive distinto, diferente, y lo analizamos y estamos ahí en ese feedback con ellos dando su opinión libremente aquí y pues nosotros compartiendo, diciendo lo que entendemos y cada quien tomará, ¿verdad? Lo sobre lo que decimos y explicamos con respecto a lo que comentan los hermanos, tomará cada quien lo que crea que es útil para ellos mismos, ¿sí? Si esto está bien fundamentado, si esto no, si esto es consistente, si no, con la escritura, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy Efectivamente, bien. Cristo corrige y lo hace a través de los santos, ¿verdad? Esa es la obra. No va a venir Cristo directamente a corregirle a nadie. Lo hace a través de los evangelistas, los predicadores, los hermanos, los santos, ¿verdad? Esa es la obra del predicador. Dice la Biblia que corrige con toda paciencia y doctrina, que enseñe, ¿verdad? Que instruya a los hermanos, y eso pues lo tenemos que hacer como predicadores, ¿verdad? Del Evangelio. Lo hacemos con toda paciencia, pero también con toda doctrina, ¿verdad? Dice la Biblia que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Entonces así todos aprendemos y efectivamente se requiere humildad, mansedumbre para aceptar la corrección y de esta manera pues no permanecer en el error, en el engaño. Agradecemos a todos sus comentarios, nos despedimos, les damos las gracias por habernos acompañado. Les invitamos desde luego a que nos sigan acompañando en futuras transmisiones que vamos a hacer. Todavía hay mucho trabajo pendiente, hermano Luis, y esperemos que el Señor nos conceda vida y salud para poder compartirlo con nuestros hermanos. Hermano Luis, adelante en la despedida. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y compartan este video para que otros hermanos también consideren el análisis que hicimos hoy aquí con respecto a esta doctrina predicada públicamente por el hermano Salvador. Y como hemos demostrado aquí, creemos que hemos puesto en evidencia que la escritura enseña claramente contrario a lo que ha afirmado el hermano Salvador con respecto a la preexistencia de las almas. No es así, estimados hermanos. Las almas, el ser interior, el espíritu del hombre tiene su inicio, su origen en el momento que es concebido en el vientre de su madre. Ahí ocurren esas dos cosas, la parte humana y la parte física humana y la parte espiritual, el alma del hombre. Ahí comienza todo la existencia del ser de la persona.
Muy bien, les invitamos también a que visiten el canal del hermano Luis Barros en YouTube, el canal de su servidor en Volviendo a la Biblia, ¿verdad? Está ahí en YouTube, y también el sitio web volviendoalabiblia.com.mx, donde estará publicado el video que hoy hemos transmitido y también el video anterior, para que si usted no lo vio, pues ahí también lo pueda encontrar y pueda pues escudriñar junto con nosotros lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Así que muchas gracias, el Señor les bendiga a todos en el amor del Señor y que siempre estemos perseverando en el camino del Señor. Hasta luego. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon.